informático tampoco lo domino mucho. Bueno, la idea básica, aparte de lo que ha dicho Susana, os puedo dar un poco la referencia de lo que ha sido la implantación de la figura de reserva ecológica en el tema litoral en la provincia de Málaga. Creo que somos la única provincia andaluza, si los datos míos no han fallado mucho, que hemos implantado la figura de reserva ecológica. Se trata de una figura que realmente es un espacio protegido, aunque no esté por la famosa ya ley de espacios naturales protegidos. Es una figura que está contemplada en otra ley diferente, que es la ley de protección de la flora y fauna silvestre de aquí de Andalucía, la ley 8/2003. En el artículo 32 se refiere precisamente a que el objetivo fundamental de esta figura básicamente es la conservación de los recursos de biodiversidad, siempre haciéndolos compatibles con una serie de aprovechamientos previamente existentes. Entonces, como todos sabemos cómo está el litoral, yo creo que en toda España, pues parece ser que es una de las figuras que realmente coincide mucho con lo que puede ser la intrahistoria de los aprovechamientos del tema litoral. En este sentido, como bien ha dicho Susana, bueno, los ayuntamientos tienen mucho que decir y evidentemente hay una serie de implantación de uso y aprovechamiento que a todos se nos escapa unos intereses económicos y sociales muy importantes. La línea de actuación básicamente ha consistido, con independencia de que lógicamente la asociación ecologista y de conservación tienen mucho que decir como activadores del procedimiento. Sí es verdad que básicamente sí hemos conseguido la implicación de los ayuntamientos. En este caso concreto en Málaga tenemos las dos reservas ecológicas, una es Duna de Marbella, lógicamente en Marbella, con 22 hectáreas aproximadamente, y otra que fue la pionera en Manilva, que se llama Playas de Manilva, aproximadamente en mayor, son de 46,8 hectáreas, creo recordar. En los dos momentos de la actuación sí hemos conseguido, de alguna manera, motivar el interés por parte de los ayuntamientos. ¿Qué ha significado eso? Pues, en principio, de alguna manera, evitarnos colisiones directas con lo que es los intereses municipales, ya sabéis, sobre todo urbanísticos, ya sabéis que eso es en primera línea de los intereses. Y en este sentido sí es verdad que se consiguió, de alguna manera, que por parte de los ayuntamientos, de alguna manera, consiguiéramos esa plataforma de actuación que significó que por parte de los políticos, que ya sabéis que en estos temas siempre es importante contar con ellos, se apoyara de primera mano el procedimiento. Ellos son los que inician el procedimiento y después los organismos con implicación en el tema del litoral, básicamente demarcación de costa y la delegación de medio ambiente, pues lógicamente han aprobado siempre estos temas, no ha habido ningún problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que también hay una estrategia que viene contemplada en la ley, que es el famoso plan técnico, donde de alguna manera, que eso lo aprueba el ayuntamiento y nos lo manda a la delegación, o lo mandaba a la delegación de medio ambiente, donde de alguna manera ahí se establece toda la estrategia que puede significar el manejo o la ordenación de los espacios implicados. Si os fijáis mucho, hay mucho paralelismo con los famosos planes de uso y gestión de los espacios naturales protegidos, que tienen lógicamente mucho más enjundia. Ahí se implicaba todo lo que era un poco la ordenación y zonificación de lo que son los espacios de reserva ecológica, pero al mismo tiempo, que es una cosa importante, una estrategia que pusimos en marcha en Málaga, que era de alguna manera la implicación de la asunción por parte de las administraciones, que son las que realmente tienen actuaciones, sobre el tema de hacer inversiones en la conservación de los recursos naturales allí existentes. En este sentido, bueno, pues había una relación enorme de actuaciones donde se le asignaba a cada uno de los organismos, lógicamente, que estaban aprobados por ellos, esa ordenación de las inversiones. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues en relación a Marbella, que es la que realmente más nos implica, se han hecho inversiones por parte del ayuntamiento. ¿Qué ha significado? Bueno, pues Marbella, o sea, las dunas de Marbella, fijaros que son solamente, uno de los problemas que tiene es una especie como de rosario de pequeñas dunas. Se ha eliminado, por desgracia, la continuidad existente en la duna, que por otra parte en Manilva sí es verdad que tiene esa continuidad. Pero sin embargo sigue conservando, como bien decía Susana, una cantidad enorme de valores ambientales. Hay
creo recordar que son 5 hábitats de interés comunitario, me parece que había del orden de 83 especies de vertebrados existentes, había también una serie de, bueno, de especies florísticas de mucho interés, por ejemplo la sabina, la Junipera turbinata, estaba también la Armeria hirta, si no recuerdo mal. Es decir, había una serie importantísima de especies de gran interés. Pero por otra parte, había también una serie de problemáticas que básicamente se pueden casi resumir en dos. Por una parte son los que son de origen natural, que ya le he dicho Susana, que es la erosión marina tan importante que existe en esa zona, por desgracia, por la dinámica litoral que asumimos, pero por otra parte también casi todas son de origen humano. Os puedo decir que la relación que sacamos nosotros para justificar la actuación, pues estaban desde lógicamente la invasión por parte de los chiringuiteros, os puedo decir el vertido de escombros, la expansión de especies exóticas invasoras, sobre todo vegetales, lo que era incluso el mal uso por parte de los visitantes a la zona, que básicamente pues, era todo un pisoteo enorme en estos espacios que son muy sensibles a lo que es el mal uso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que desde la época de declaración, que por cierto también es interesante recordaros de que la declaración la hace la propia Delegación Territorial de Medio Ambiente. No hace falta subir un escalón más a nivel de consejo regional de medio ambiente y diversidad, etcétera. Y al mismo tiempo, pues en estos años que han pasado desde la declaración, yo puedo decir que de alguna manera ha habido dos cosas importantes que se han visto y se han puesto sobre la marcha. Por una parte, que todo lo que se haga de conservación depende mucho de la seriedad con la que se tome por parte de las administraciones el manejo de este espacio, porque os puedo decir que una de las ventajas que tiene la figura de reserva ecológica es de alguna manera en ponerle, visualizar lo que es ese espacio natural protegido. De otra manera se difumina mucho una posible conservación de flora y fauna específica, etcétera, etcétera, si no es dentro de este paraguas, y el paraguas lo da lógicamente en la figura de reserva ecológica. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, pues de alguna manera se ha conseguido que de alguna manera el ayuntamiento, que por otra parte ha sido, porque así viene también en la normativa, ha sido el auspiciador de lo que es la declaración, con independencia, lógicamente, y vuelvo a repetir, de lo que ha hecho Produna, pues básicamente el ayuntamiento tomó ya la obligación de hacer una serie de inversiones en el tema de conservación, de control de visitantes, de evitar el pisoteo de la zona, de que los aparcamientos se retiraran y crear aparcamientos nuevos. Y también, por otra parte, entramos en una situación también de que, aunque sea por simpatía, pues por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que en teoría debería tener, a mi punto de ver, una actuación mucho más fundamental, y por parte también de demarcación de costas, en el sentido de que también es responsable de muchas actuaciones en el ámbito litoral. En consecuencia, dime, perdón. Manuel, perdona, no sé si tienes alguna cosilla, disculpadme todos porque os he dejado, de hecho, porque veo que es un caso muy interesante, por eso, digamos, no estoy siendo demasiado estricto con el tiempo, pero es verdad que quizá, no sé si quieres apuntar ya alguna cosa más así clave, y si no dejaremos incluso las preguntas, propongo para ir más ligeros, y que dé tiempo a todos los ponentes a presentar, que las dejemos al final de las ponencias, de las 5 ponencias, y si queréis ya entramos en algún detalle más. Te dejo, si quieres, nada, medio minuto para concluir, si tienes algún punto así importante. Pues gracias, David. Solamente comentaros, o sea, por resumir, es una figura que tiene muchas posibilidades de actuación en el tema litoral, en la conservación del litoral, pero solamente en aquellos ámbitos donde se haya reconocido previamente la calidad de lo que se pretende proteger. No es hacer reserva ecológica todo el litoral. Y por otra parte, sí es conveniente pensar de que es una medida muy práctica en el sentido de conseguir lo que siempre pensamos que es el apoyo por parte de las administraciones, tanto local, me refiero también a Diputación, como regional y nacional. Sencillamente eso, David.
Perfecto, pues muchísimas gracias y disculpadme de nuevo, quizá hemos sido demasiado ambiciosos en la sesión, pero bueno, yo creo que eran todo casos muy interesantes y bueno, esperemos que nos dé tiempo a verlos y luego a tener al menos 15-20 minutos de debate entre nosotros y preguntas. Muchas gracias, Susana y Manuel. Siguiente caso de estudio viene a cargo de Juan Carlos Moreno de AMACBA, que es una ONG ecologista de ámbito andaluz, y nos va a hablar de la inclusión del trabajo que hicieron ellos para incluir la desembocadura del río Vélez en el inventario de humedales de Andalucía. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a ti, David. Bueno, pues con el tema este del río Vélez, de la desembocadura del río Vélez y el delta del río Vélez, pues los primeros estudios que se hicieron respecto a todo esto que has hablado, pues comenzaron a gestarse hace ya muchísimos años. Estamos hablando de los años 90, cuando desde algunas asociaciones de la zona, como era el Gabinete de Estudios de la Naturaleza, de GENA, que ha sido una sorpresa ver aquí a Rafael Lluch, que ha sido miembro y ha sido testigo directo de todo esto que voy a contar, ¿no? Y seguramente él tendrá mucho más datos también que aportar, ¿no? Y desde AMACBA, desde la Sociedad Española de Ornitología, de la delegación de Málaga, etcétera, pues se hizo un estudio de la zona previo, como digo, en los años 90, ¿no? Y fue evidente que estábamos ante un paraje de gran importancia ecológica, ¿no? Y ya fue en el año 2004, ya fue en este siglo, ¿no?, cuando se hicieron los primeros estudios de campo, ¿no? La metodología que se siguió, pues, por un lado la observación directa y por otro lado también a través de búsqueda de información de estudios ya realizados en la zona, ¿no?, como algunos que habían hecho el CSIC, el propio GENA, la Asociación Española de Herpetología, el tema de los reptiles, Universidad de Málaga, SEO de España, etcétera, ¿no? Mediante la observación directa, pues se pudo constatar el valor de la zona al crearse un inventario de flora y fauna, ¿no? Y quedó patente que el valor ecológico de la zona era más que suficiente para generar algún tipo de figura de protección, ¿no?, en todo el delta del río Vélez, ¿no? Así como un estudio pormenorizado, pues, del medio físico y también los factores abióticos, ¿no?, que tenía allí. En el caso de la flora, se pudo constatar Juan que Carlos, se encontraba... perdona, discúlpame un segundo, ¿Sí? es que veo que se está acoplando sonido al resto de los participantes que no estén ahora mismo hablando. Por favor, os ruego que os silenciéis el micrófono para que no haya interferencias y podamos todos escuchar mejor. Gracias. Hola, a ver. Sí, hay alguien yo que he lo hecho tiene para activo, algunos parece. ya, para algunos ya he puesto yo el mute. Hay alguno que lo tiene. A ver ahora. Perfecto, ahora soy fenomenal, gracias. Ahora sí, sí. Bueno, pues decía, en el caso de la flora, pues se pudo ver que se encontraba bastante deteriorada, ¿no? Principalmente pues las comunidades arbóreas típicas, perilagunar y rural de la zona, que eran como los taxones típicos de Populus, Frasinus, Olmo, etcétera, que estaban casi desaparecidos, ¿no? En el caso de las comunidades vegetales ya sumergidas y palustres, sí gozaban de más salud, pues, y se podía verificar que creaban, pues, bastante refugio importante para la fauna, ¿no?, sobre todo para la avifauna. Respecto al reino animal, sí se puso manifiesto que en el estudio, pues, existía una riqueza importante, ¿no? Sobre todo en especies que tenían una cierta vulnerabilidad, amenaza o de peligro de extinción que se podía ver en el catálogo rojo de la Junta de Andalucía, ¿no? Tampoco quiero estar en mucho detalle con el tema de la diversidad, pero el tema de vertebrados e invertebrados que se ha encontrado era tremenda, ¿no? Y como digo, de gran interés biológico, especialmente en algunos anfibios y reptiles, ¿no? Lo que da especial relevancia a esta zona es que se considera un humedal costero, aunque es de muy pequeño tamaño, pero bueno, esta está estratégicamente ubicada para la migración de aves, prácticamente como toda la provincia de Málaga, ¿no? Especialmente aves limícolas y algunas de ellas amenazadas, pues, como algún tipo de gaviota, la polluela chica, ¿no?, entre otros, ¿no? Y bueno, entrando ya en los fundamentos para esta protección, el esfuerzo se centró en la tipología variada de ecosistemas que se dan allí, ¿no?, y la singularidad que radica de las condiciones particulares hidrológicas y el papel que juega como ecotono, ¿no? Es decir, ya que convergen ecosistemas terrestres y marinos en un espacio muy pequeño, ¿no? Es en el año 2007 cuando se incluye en el inventario de humedales de Andalucía relativo al convenio Ramsar, y así comienza, pues, un estatus mínimo de protección del entorno, ¿no? También se considera un LIC, un lugar de importancia comunitaria,
aunque ahora creo, si no me corregí, no se derivan más a otros tipos de formas de protección, como son los cepas, ¿no? Las zonas de especial protección para las aves y esto, ¿no? Y como digo, esto porque se han contabilizado allí más de 28 especies amenazadas y bueno, ¿no? Pero bueno, esto es una asignatura pendiente, lo del tema de los cepas, pero bastante interesante, ¿no? Y como digo, todos estos estatus de protección, pues al final sirven para limitar los impactos en esta zona, como, bueno, vertido incontrolado, pastoreo, actividad agrícola intensiva, porque esto está dentro del valle del río Vélez, ¿no? Y allí el tema de la agricultura es muy, muy importante, ¿no? Y también construcción de infraestructura, caza furtiva de aves, ¿no? Y muchas más medidas que se han conseguido poco a poco ya en torno a la administración local, como han sido cortar el acceso a los vehículos al cauce, impedir que los tractores de la playa pasen por el cordón dunar de la desembocadura para proteger aquellos nidos que puedan haber en algunas especies que anidan en la arena, ¿no? Y también una de las medidas que se tomó por parte de la Delegación de Medio Ambiente fue el uso del servicio de guardería para realizar inventarios periódicos de la zona, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se sigue trabajando para elaborar un mayor estatus de protección, pero nos encontramos con un problema muy gordo, que ya Susana la ha comentado antes, el tema de los ayuntamientos, ¿no? Aquí el plan de ordenación general de ordenación urbana, que el PGO, que data de 1996, aún no ha desarrollado absolutamente nada sobre esta zona. Y mira que lo tiene contemplado, pero no ha desarrollado nada, cero. Entonces, esto es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando aquí, ¿no? Ya que desarrollarlo supone, por ejemplo, ampliar el espacio propio del río para obtener franjas más abiertas a los márgenes y así realizar repoblaciones, restaurar la flora vertical de ribera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, la ejecución de un plan especial que esté recogido en el PGO es vital para seguir avanzando, porque es que es imposible. Es que tú estás viendo a los agricultores que están en el mismo borde del río, allí plantando, las vías de servidumbre casi están desaparecidas, etcétera, etcétera, ¿no? También en el año 2018, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz aprobó que se estudiara el aumento de protección para declarar reserva natural o como se llama ahora reserva ecológica, ¿no? Y tal, ¿no? Y esa es un poco la situación actual. También, por otro lado, desde MACBA estamos elaborando un borrador para que el delta del río Vélez sea declarado monumento natural. Esto suena así un poco raro, pero ya que partiendo de las características que he explicado anteriormente, las características medioambientales, ¿no? Hay una parte también cultural muy importante de la zona. Y es que esta área está situada en antiguos asentamientos fenicios, ¿no? En la antigüedad el río Vélez era navegable y los barcos llegaban hasta la propia metrópoli fenicia, tierra adentro, durante varios kilómetros, ¿no? Y quedando a día de hoy, pues allí hay tumbas, murallas, canteras, creo que está la necrópolis fenicia más grande de Occidente, es allí, ¿no? Y bueno, con este hecho y partiendo de las premisas que requiere este nombramiento, pues estamos haciendo un estudio y, como digo, un examen de a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? De tener evidentemente otra figura de protección en esta zona de aquí, ¿no? Sobre todo porque ya existe con el tema de arqueológico unas restricciones bastante importantes en cuanto a obra civil y prácticamente está englobado en todo el área de la desembocadura del río Vélez, ¿no? Y bueno, y nada más. También podía ampliar, pero como veo el tiempo, punto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena también tu presentación. La única, simplemente una puntualización que no me ha quedado muy clara es el proceso, es decir, cómo se ha estructurado el proceso. ¿Quién promovió el inicio de la declaración? ¿Esos estudios los hizo AMACBA? ¿Los hizo Ecologistas en Acción? Y luego entiendo que eso se subió o se escaló a la Delegación de Medio Ambiente de la Consejería y fueron ellos los que tomaron ya la decisión, entiendo que en consultas con el Ayuntamiento, de proteger ese lugar o de incluirlo en el inventario, ¿no? ¿Fue así más o menos la secuencia? Sí, fue así más o menos. Lo que pasa, David, es que, como bien sabes, lo hablamos el otro día, aquí debería estar Conchi, que es la presidenta de la asociación, y es la que llevó concretamente la gestión administrativa de este trámite, ¿vale? Como digo, ella es la que debería estar, pero es que le ha sido totalmente imposible. Entonces, no puedo responderte con mucha claridad a esto que me estás comentando. Vale, vale. Simplemente en el futuro, como vamos a tener más oportunidad vale. de vernos, seguramente ella pueda concretar más esto, que obviamente también es muy importante, ¿no?
Yo es para aclarar al resto de los participantes también y de asociaciones, digamos, cauces es decir, de vías de actuación. Es decir, quizá este es nuestro papel aquí en esta reunión, básicamente, el del ETC, es el facilitar, el crear redes, como decía al principio, y el que nos queden a todos claros los pasos que se pueden dar desde cada una de las asociaciones para hacer esto a nivel local. Es decir, cada uno en su municipio o en su provincia, que tenemos también a Pablo Quero de la Diputación de Cádiz, pues que tome iniciativas en este sentido, que pueda tomar iniciativas, y para eso es muy interesante, como os decía en las presentaciones, que también aclaremos en la medida de lo posible el proceso, cómo hemos llegado ahí, al declarar una zona o a proponerla o a lo que sea. Muchas gracias, Juan Carlos. Un momentito. Es que como ese proceso lo estuvimos nosotros también protagonizando en su momento. Quiero deciros que aquello se puso en marcha a partir de un estudio que hicimos, tiene 600 páginas, está publicado, que se llama digamos, el Parque Natural y Arqueológico del Bajo Vélez. Se hizo en el año 97, lo publicó el propio ayuntamiento, y aquello era una especie de plan especial que estaba previsto teóricamente y que el ayuntamiento nunca se dignó a hacer, y que nosotros promovimos porque considerábamos que aquello tenía suficiente importancia. Por entonces incluso había muchos ornitólogos que lo estaban pidiendo, y entonces se implicó en esto la Sociedad Española de Ornitología. Fue, digamos, una sociedad bastante importante en el tema de aves, que es el principal activo que tiene el humedal. Y bueno, luego, digamos, los técnicos de la propia Consejería de Medio Ambiente, estaba entonces de delegado Ignacio Trillo, pues convinieron de que efectivamente aquello tenía características para ser protegido como humedal. Y bueno, se hizo una promoción, se hizo exposiciones en el ayuntamiento, charlas en los colegios. Bueno, se hizo una labor bastante importante. Ignacio Trillo lo apoyó desde el principio e incluso intentó que hubiese alguna figura de mayor protección, porque lo que la consejería podía proteger únicamente es el dominio público hidráulico. Es decir, que cuando al ser una zona de aves, hay muchas aves que necesitan las zonas agrícolas a un lado y al otro para comer, para alimentarse fundamentalmente, ¿no? Porque no todas las aves que pasan por allí son acuáticas, sino que muchas son también terrestres y demás. Entonces, este aspecto, pues no se puso, bueno, creo que hubo incluso un arquitecto, que fue el fallecido Pezzi, que hizo hasta un proyecto de tipo urbanístico para la zona. Sí, se avanzó muchísimo. Perdón. No, perdón. Tranquilo, si quieres contesta, Rafael, si es algo importante, y mientras pasamos a la siguiente presentación, y si quieres luego incidimos más en la parte de debate. ¿Qué te apetece? A ver, gracias también, ya te digo, porque nos has aclarado bastante mejor el proceso, en este caso particular. Entonces, para continuar, vamos a pasar al caso de estudio 3 que presenta el profesor Enrique Navarro, es colega nuestro aquí de la Universidad de Málaga, que es un caso de estudio muy interesante también sobre un proyecto que tienen ellos ahora mismo en vigor de investigación, que se titula Saturación turística en destinos costeros españoles, estrategias de decrecimiento turístico, una aproximación desde la dimensión social. Enrique, bienvenido, buenos días y cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que me ha hecho el ETC y David en particular. En segundo lugar, saludar a ilustres colegas que tengo, que conozco hace muchos años. Dania, te saludo desde hace ya un tiempo que no nos vemos. Rafael Yus, con el que hemos trabajado en algunas ocasiones y prácticamente incluso en septiembre estuvimos trabajando en el marco del proyecto. Y bueno, os agradezco que hayáis traído casos tan interesantes, casos que nos interesan especialmente a los que trabajamos en el litoral. Y bueno, me parece que 5 minutillos se nos va a quedar un poco corto, pero en fin, vamos a intentar ajustarnos al tiempo que nos habéis planteado para
que el debate sea quizá un poco más fluido. Os debo de plantear que me tenéis que excusar porque a las 12:30 que estaba prevista terminar la jornada, yo tengo otra reunión y con lo cual, si no terminara esta jornada, me voy a tener que marchar. Excuso mi ausencia. Como estáis viendo un poco en el título, lo importante en este caso era ver cómo, a partir de lo que nosotros denominamos el overtouring o la saturación del litoral, nosotros planteábamos estrategias de decrecimiento o queríamos estudiar posibles estrategias de decrecimiento. Pero este proyecto no solamente es de la Universidad de Málaga y de Granada, con la que estamos trabajando, sino que también es un proyecto complementario de varias otras universidades, y trabajamos con la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Barcelona y con otros socios europeos. Y entonces nosotros nos encargamos de la dimensión social y ellos se encargan de la dimensión económica y ambiental. Por eso un poco la coletilla de esa dimensión social. Cuando hablaba con David me planteaba, bueno, pero bueno, ¿qué soluciones planteáis ustedes? Y me costó un poco trabajo en plantearle que en realidad nosotros no planteamos soluciones. Nuestro estudio, nuestro proyecto de investigación, lo que quiere saber es qué es lo que plantean los actores sociales del territorio que le influyen estos fenómenos de saturación turística. Y si esas estrategias podían ser de decrecimiento. Es decir, nosotros no planteamos cómo se pueden hacer las cosas, sino cómo los actores sociales tienen unas ciertas opiniones, cómo se mueven, cómo plantean si hay elementos comunes a la hora de trasladarle la información. Y en realidad nuestro proyecto, en la parte social, no pretende decir una fórmula, sino ver las distintas fórmulas y acciones que hacen los actores. Estos actores los dividimos en 4 partes. Los residentes, por supuesto, también los movimientos sociales, que es en el grupo en el que yo más estoy, los movimientos sociales que están en contra de algún proyecto turístico, directo o indirecto, y que afecte al crecimiento del destino, porque nosotros partimos de la base que uno de los problemas que tenemos en el litoral es el crecimiento. Y si hay excesivo crecimiento, entonces vamos a tener no solamente un impacto, sino un conflicto, es decir, la manifestación social de un impacto. Cuando determinada parte de la sociedad, como por ejemplo el grupo de Rafael Yugenbel en Málaga, Ecologistas en Acción y GENA, manifiesta un conflicto. Al manifestar ese impacto ya tenemos un conflicto e intentamos estudiar cómo se organizan estos grupos sociales, cómo plantean alternativas y también cómo trasladar información, transferir información, ya no solamente entre el grupo social, sino a la sociedad. Entonces buscamos también o analizamos esos mecanismos de participación que puedan tener estos movimientos sociales y también otra serie de actores, ¿no? Iba diciendo que nosotros trabajamos sobre residentes, trabajamos sobre movimientos sociales, pero también trabajamos sobre empresarios. ¿Qué opinan los empresarios? ¿Cómo se plantean los empresarios esta saturación del litoral y qué estrategias plantearían ante esta saturación del litoral? Pero además de los empresarios también trabajamos con políticos y con administraciones públicas. Y un poco en este círculo de residentes, movimientos sociales, empresarios y políticos y administraciones públicas, lo que queremos saber es precisamente cómo existe o cómo se manifiestan estos conflictos, qué mecanismos de participación hay, qué mecanismos de crecimiento existen. Los mecanismos de crecimiento en los litorales, como por ejemplo la construcción de viviendas, la construcción de urbanizaciones. Con Rafael Yu hemos estado trabajando la construcción de un campo de golf en Maro, llevan o se plantean desde otros puntos de vista que se nos escapan, por ejemplo, a escala local y que se nos escapan, por ejemplo, para políticos locales. ¿Por qué? Porque sus mecanismos son la financiarización, sus mecanismos son en parte no saltarte la ley, pero sí bordear la ley, sí bordear en ocasiones elementos legales y entonces tener proyectos singulares. Al tener un proyecto singular, la Junta de Andalucía ahora, con la legislación que tiene, la va a autorizar con mayor facilidad, como ha pasado en Canarias. Entonces, esta serie de mecanismos, conflictos sociales, participación,
problemáticas que hay con los cambios de uso, ya sea en la parte litoral o incluso en el interior. Hemos trabajado también, por ejemplo, en Ronda con los merinos y toda la corrupción alrededor que había de ese proyecto y todos los actores sociales y cómo han ido cambiando los dueños vendiendo propiedades y la especulación que había. Entonces, todos esos mecanismos son un poco lo que estudiamos. Voy terminando, que ya llevo 5 minutos. Trabajamos sobre ese cambio de uso, trabajamos sobre los agentes promotores, vemos esas reacciones ciudadanos y también comparamos con otros espacios. Entonces, empezamos a trabajar también o a tener contacto con otra serie de proyectos. Pues, por ejemplo, hemos visto que ya movimientos políticos directamente de Valencia plantean no reconstruir el litoral después de unas inundaciones importantes, porque no les merece la pena. O como también en la Comunidad Valenciana el cambio climático y la adaptación al cambio climático está haciendo que el municipio de Ontillet devolviera al río espacios que anteriormente le habían ocupado. Y como en el caso del Estartit lo que se hace es proteger un espacio en pro de no crecer en variables turísticas, incluso comprar parcelas en el litoral para no construir. Es otra de las estrategias que estamos trabajando. Reconstrucción de cauces e incluso intervención paisajística y urbanística, por ejemplo, en el litoral de Motril. Es decir, con otros ejemplos o con otros casos de estudio, vamos dotando a estos actores sociales de intervenciones para decirle, respecto al problema de la saturación del litoral y de los impactos que tiene, hay otros espacios que están teniendo otra salida, que no siempre es el crecimiento, construir y tener el turismo como único elemento del territorio, único elemento económico del territorio. Y a partir de estos casos de transferencia, vemos la opinión que tienen los actores. Por lo tanto, y termino ya con esto, lo importante para nosotros es ver esas manifestaciones sociales, ver y trasladarle otra serie de casos donde se puede actuar de otra manera y a la misma vez colaborar con otros grupos, con ustedes, acabo de terminar una llamada de ecologistas en acción en Marbella porque están haciendo un informe de cambio climático. Nosotros estamos haciendo también otro informe de cambio climático con la cátedra de cambio climático de Málaga, y lo que queremos era difundirlo, transferirlo y que la sociedad se entere, que la sociedad tenga un mayor conocimiento tanto de otros tipos de acciones como de otros tipos de casos que nos puedan servir un poco de ejemplo. Muchas gracias. Fantástico, Enrique, muchas gracias. Muy clara la presentación. Es una pena, ya os digo que quizá, bueno, ahora ya lo veo claro que hemos pecado de ambiciosos con la sesión de hoy. Es muy probable, pero bueno, esto ahora ya lo plantearemos a la última parte de la reunión, que esto dé pie a futuras acciones conjuntas, es decir, incluyendo otras reuniones con algo más de tiempo y quizá con digamos, más, con una agenda más participativa, por así decirlo. Sí que me gustaría sugerir que, como el profesor Navarro tiene limitación temporal, si alguno tenéis alguna pregunta en concreto de su presentación, como él va a tener que dejarnos en 10-15 minutos, si queréis se la hacéis ahora, 1 o 2 preguntas o comentarios máximos, antes de pasar a la siguiente presentación. Rafael, tienes el micrófono apagado, tienes que habilitarlo. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, donde ves el micrófono, ahí lo puedes encender. Arriba a la derecha tienes un icono de la cámara, el micrófono. Ahí lo puedes habilitar. Ya está, ¿vale? Vale. Estaba abajo. No, mira, que hay un detalle interesante que ha dicho Enrique Navarro, que es el tema de la compra de terreno. Esto me ha recordado la iniciativa que tuvo la ministra entonces, ¿no? Cristina, que como forma de evitar la saturación que tiene la costa en todo el Mediterráneo, el ir comprando, el Estado comprando territorios para que no se urbanice ahí, ¿no? Me acuerdo que uno de los territorios que se propuso,
bueno, a lo mejor ha influido un poco a la situación actual, es la zona del Morche, donde queda el resto el único cordón dunar que queda de los que existían antiguamente en la costa de la Sarquía. La Sarquía está ahora totalmente urbanizada prácticamente, quedan muy poquillos sitios y se eligió esa zona porque estaba ese cordón dunar. Entonces, hombre, me alegro que de la Asociación Produna. Este sería un tipo de iniciativa porque es un cordón dunar que puede tener, yo qué sé, 100 y pico metros de longitud y es el resto de un sistema dunar que existe grandísimo en el que se ha asentado actualmente Torros Costa y el Morche, ¿no? Bueno, esta iniciativa al final no se llevó a cabo porque cambiaron de gobierno, que sea. Es que esto es otra cosa que enlaza con otra iniciativa gubernamental. Rafael, perdona, el plan especial de protección del medio físico de Andalucía, que lo hizo el que ahora mismo es ministro de Agricultura y que estaba en el gobierno anterior a Susana, digamos, al gobierno de Susana Díaz. Entonces se hizo ese plan y ese plan se recogía mucho de la idea que aparece en esta digamos, reunión, ¿no? Porque lo que se pretendía era evitar que se siguiera hormigonando todo el litoral y que los espacios que quedaran vacíos pues sirvieran para esponjar el litoral. Era una buena filosofía. Entonces se establecieron 2 grados de protección grado 1, que es prácticamente un blindaje total, y protección de grado 2. Recuerdo que una de las zonas que tenían protección de grado 2 eran nada menos que la desembocadura del río Vélez, es decir, el delta del río Vélez y Maro. Y además el Playazo, la zona de Neja, que son sitios donde ahora mismo hay unos proyectos urbanísticos tremendos que se van a poder llevar a cabo porque ese plan de protección del litoral justamente fue invalidado, fue recurrido porque se aprobó irregularmente por la Junta de Andalucía cuando no estaba constituido el Consejo de Gobierno. La Junta de Andalucía tuvo posibilidad de rehacerlo de nuevo y además lo prometió porque en el Parlamento, digamos, en el Parlamento lo dijo públicamente el entonces delegado de Medio Ambiente, o sea, consejero de Medio Ambiente, y no se hizo nunca y al final pues ha quedado ese plan de protección del litoral que era, bueno, tenía sus deficiencias, pero era una buena iniciativa, se ha quedado en el limbo. Esto entró Rafael, Rafael, perdona, te tengo que cortar. Es que si no nos vamos de tiempo. Era más que nada enfocado a alguna pregunta en concreto o algún comentario concreto antes de que se vaya el profesor Enrique Navarro. Bien. El resto de cosas que es interesantísimo, ya te digo que lo que estás contando da también en el clavo de la reunión de hoy, pero si nos da tiempo, si no os importa, prorrogamos 10 minutos de las 12:30 para los que podamos quedarnos, pero es que si no, me temo que el resto de presentadores se van a quedar sin tiempo, entonces no me gustaría, me parecería descortés con ellos. Ok. Gracias. ¿Alguien una pregunta muy breve? ¿Medio minuto para el profesor Navarro? Nada, vale, de acuerdo. Pues gracias, Enrique, gracias, Rafael. Vamos a pasar al cuarto caso de estudio. En este caso, por parte del compañero Pablo Quero, de la Diputación de Cádiz, que en este caso nos va a dar un matiz distinto que todavía no se ha tratado muy poco, que es propuestas de adaptación costera al cambio climático en la provincia de Cádiz. Y si es posible, Pablo, te ruego también concisión y referidas al urbanismo, quizás. Ya ves que el tema gira en torno al urbanismo, al decrecimiento de la costa, etcétera. Pues nada, te escuchamos, muchas gracias y bienvenido también. Gracias a vosotros, David, por invitarnos y permitirnos contaros la experiencia que estamos desarrollando aquí en Cádiz. Yo tengo una presentación cortita para mostrar, creo que la puedo compartir aquí, ¿no? Con la bandeja de uso compartido, sí, es que normalmente no lo utilizamos. Yo creo que sí, arriba a la derecha hay una... No sé si voy a tener que dejar yo de compartir la mía para que puedas tú compartir la tuya, pero intenta compartirla yo sin hacer nada, a ver si tú puedes. Vale, creo que podré, aquí. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, justo, sí. Sí, vale, ahora bueno. Así pongo la presentación y no me veis a mí, que es más desagradable. Mira, comentaros simplemente que en la reunión está también mi compañera Irene Ares, que ya es del área de la Diputación de Transición Ecológica.
y que ella es realmente la mente pensante detrás del programa de gestión costera. Entonces, bueno, creo que después en el debate ella podrá matizar o explicar un poco más en qué consiste el proyecto nuestro. Voy a ir rápido para respetar un poco los tiempos. Comentaros que, bueno, que aquí en la provincia de Cádiz quizá el tema de la saturación de la costa preocupa un poco menos que allí en Málaga, el tema es menos preocupante, pero sí que tenemos ahí una amenaza que es el cambio climático, ¿no? Os pongo simplemente para que entréis en contexto, aquí también tenemos nuestros problemas, ¿no? Por ejemplo, estos son noticias sacadas de hace, vamos, una semana de la prensa local, de Costas que está intentando retirar construcciones ilegales de varios municipios de la provincia. Aquí tenéis otro ejemplo. Y después también tenemos eso, lo que estaba contando, ¿no? El tema de cambio climático. Estas son las proyecciones de ese estudio famoso que apareció en Nature el año pasado. Las zonas rojas son zonas que se prevén que se inunden en el año 2100 y bueno, vemos como, por ejemplo, en la parte de Sanlúcar, pues lo que es el núcleo urbano quedaría inundado, ¿no? Incluyendo pues eso, viviendas, equipamientos esenciales como son hospitales y demás. Tenemos aquí el caso de Chipiona, lo mismo, el casco urbano quedaría bajo nivel del mar. Todo lo que es la bahía de Cádiz, ¿vale? Que es un sistema de marisma, pues la marisma quedaría prácticamente inundada. El puerto de Cádiz, parte de la avenida, las infraestructuras básicas como son las conexiones por tierra. Aquí hay también aquí en esta parte hay también una depuradora, en fin. Podéis ver que el panorama es bastante catastrófico, ¿no? Esto es Barbate, bueno. Aparte de esto, aparte de este tipo de amenaza, pues también tenemos problemas de tipo de gestión, ¿no? Esto es una parte de la costa de Cádiz. Como veis, es un municipio que tiene, o sea, es un núcleo urbano que tiene como dos núcleos, ¿no? Esta aquí a la izquierda y aquí hay uno a la derecha. Y entendemos, bueno, aquí hay una entrada, digamos, al núcleo completo y todas las infraestructuras vienen desde la parte izquierda, ¿no? Cuando superponemos lo que son los usos, pues vemos como hay una gran cantidad de usos, la playa también tiene su uso y nos damos cuenta del problema cuando vemos que aquí hay dos municipios diferentes. Esta raya, esta línea negra, diferencia lo que son dos municipios diferentes que tienen que compartir esa gestión del frente litoral, ¿no? Entonces, bueno, cuando sabéis que las diputaciones nos dedicamos un poco a darle apoyo a los municipios en esa gestión. Y esta diapositiva lo que ejemplifica un poco es esa actitud que tienen los municipios cuando tienen que enfrentarse a este tipo de problemas, ¿no? Cuando tienen falta de medios, falta de tiempo, entonces es una actitud un poco de derrota, ¿no? ¿Qué hacemos con este problema? Nosotros aquí en la provincia intentamos dar solución a este problema a través del programa de gestión costero. Aprovechamos una subvención que nos dio la Fundación Biodiversidad del MITECO. Y elaboramos un programa a partir de un proceso colaborativo en donde también incluimos no solo a los municipios, sino también a asociaciones y a gente del sector. Identificamos unos asuntos clave, unas necesidades y elaboramos un programa con 5 bloques diferentes de medidas, ¿no? Diferenciados en información y conocimiento, educación y comunicación, formación, coordinación y recursos. Dentro de este tipo de medidas hay medidas más enfocadas, o sea, son un total de 57 medidas y os he sacado las que tienen un poquito más que ver con urbanismo, ¿no? Aquí tenemos una, por ejemplo, que está ejecutada, que es un estudio de capacidad de carga de las playas de la provincia, ¿no? Tenemos ahora mismo, se hizo en colaboración con la Universidad de Cádiz y están terminados esos estudios de carga de las playas. Cursos de gestión, o sea, ya no... o sea, nosotros como Diputación no podemos intervenir directamente en el planeamiento urbano, pero sí podemos apoyar a los municipios a que mejoren ese planeamiento y lo adapten a ese problema de cambio climático que se nos viene, ¿no? Entonces, tenemos acciones también de formación, ¿no? De gestión costera y adaptación al cambio climático. Es un curso que se ejecutó hace un par de años. Otro curso específicamente sobre cambio climático y planeamiento urbanístico, que está por hacerse. Ofrecemos también asistencia en la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático, hablaremos después, asesoramiento, ¿no? en esta materia. Y esta es una acción clave que creo que es bastante importante porque, ya digo, no es directamente sobre el urbanismo, pero sí que facilita la coordinación entre los municipios, ¿no? Es un pacto, nosotros le hemos llamado Pacto de Sostenibilidad por la Costa Gaditana,
Y es realmente una herramienta para eso, una herramienta de encuentro entre ya no solo los municipios que están en la costa de Cádiz, que son 17, sino también otras administraciones y otros agentes que intervienen en esa gestión del litoral. Ese pacto está formado por la Diputación, que guía un poco la herramienta, los municipios, ¿vale? Los 17 municipios costeros, otras administraciones, como puede ser la demarcación de costa, que se ha sumado también a la iniciativa, y otros agentes sociales, ¿vale? Y puntualmente se pueden invitar a las reuniones a agentes externos que tengan algo que decir. En estas reuniones, pues bueno, son reuniones en principio anuales, se pueden tener reuniones extraordinarias para casos concretos y se tratan temas a solicitud, ya bien sea a propuesta de los municipios o porque desde la Diputación veamos que tienen interés, ¿no? Hemos celebrado ya 2 sesiones ordinarias y una extraordinaria, y se han centrado sobre todo hasta ahora en el tema de larga invasora, que es un tema que la verdad es que preocupa bastante, pero bueno, en principio se podrían tratar temas desde la gestión de playas y recursos costeros, cambio de comportamiento y estilo de vida, sostenibilidad energética, planificación urbana, plan de adaptación y demás. Ya os digo, es una herramienta que si bien no actúa directamente sobre el planeamiento, sí que puede permitir coordinar esas actuaciones de planeamiento entre los diferentes municipios y con los demás actores que también actúan sobre ese frente litoral, como puede ser, por ejemplo, la demarcación de costa. Y después ya centrándonos sobre el tema de cambio climático, ya tengo 2 diapositivas y termino. A raíz de un poco de esta problemática, hemos planteado el tema de los planes locales de adaptación al cambio climático. Sabéis que tanto la ley 818 de la Junta de Andalucía como iniciativas como Pacto de Alcalde por el Clima y la Energía, como estrategias europeas, en fin, hay diferentes tipos de normativas y estrategias que obligan a los municipios a adaptarse a ese cambio climático. La propia Diputación de Cádiz en 2020 declaró la emergencia climática y se comprometió un poco a colaborar con los municipios y a coordinar esa adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, nosotros desde la Diputación hemos propuesto una estrategia de adaptación al cambio climático que lleva asociado un plan de adaptación que se elaborará en diferentes fases y al final lo que tendremos será un plan que llevará incorporado una evaluación de riesgo a nivel municipal y una serie de medidas a nivel de unidades territoriales, ¿vale? Que comparten una serie de características y que nos va a permitir que esos municipios vayan elaborando sus planes municipales a partir de la información que se les dé en este plan provincial. ¿Qué tipo de medidas está previsto que se le proponga a los municipios en este plan provincial? Pues bueno, centrándonos en lo que venía hablando, ¿no? Del tema del urbanismo, pues evidentemente una regulación del desarrollo y cambiar la zonificación del frente litoral para proteger, adecuar y, en su caso, retroceder, digamos, esas estructuras que están en el frente litoral. También bastante importante, y le estamos dando mucha importancia al empleo de infraestructuras verdes, ¿vale? Recuperar lo que es la vegetación en la zona costera. Y después ya otros criterios más relacionados con medidas de mitigación, como puede ser incorporar criterios energéticos al tema de planificación, uso compartido del espacio, evitar un poco la expansión urbana para seguir compactando el espacio y evitar eso, crear ciudades demasiado extensas que consuman mucha energía, y un urbanismo orientado al sol. Y después ya, simplemente esta es la última diapositiva, mostrar un ejemplo, creo que es un ejemplo, una buena práctica que la lleva a cabo el Ayuntamiento de Chiclana. Ellos cuando licitan las concesiones de chiringuitos han empezado a incluir una serie de criterios que por una parte intentan mejorar la sostenibilidad ambiental de lo que es la actividad del chiringuito, ¿vale? Incluyen criterios de eficiencia energética, sostenibilidad de los materiales y demás, y por otra parte obligan a que los chiringuitos estén elevados sobre el suelo, ¿vale? Pasamos entonces de una situación como la que tenemos arriba, de un chiringuito que está posado directamente en la arena, a un chiringuito elevado. Con lo que conseguimos, por una parte, respetar un poco el medio, ¿vale? Estamos respetando la dinámica dunar y demás, y por otra parte estamos protegiendo el chiringuito ante posibles crecidas por tema de tormentas y demás, ¿vale? Se consigue un doble efecto. Simplemente mostrarla como una buena práctica que hemos identificado aquí en la provincia y quizás puede ser extrapolable allí en la provincia de Málaga. Y listo, es lo que tenía que comentar. Si queréis la presentación, se la paso ahí para que os la comparta. ¿Vale? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Pablo. Muy bien, muy interesante también. Y sí, si nos la puedes pasar, yo creo que muchos de los asistentes la agradecerán tenerla.
Nada más, vamos justos de tiempo. Voy a pedirle ya al último ponente, que es un colega nuestro del Centro Temático Europeo, que es Gabriel Martorell, que nos va a hablar, aunque él es de Baleares, pero no ha estado en este proceso involucrado. Lo que pasa es que los compañeros de la Universidad de Cádiz nos hablaron de este decreto ley 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio de las Islas Baleares, que permite una reclasificación del suelo calificado como urbano, urbanizable, a reversión a suelo rústico, con lo cual se le dota de protección y creíamos interesante, por lo menos que conozcáis esta medida, esta herramienta. Lamentablemente no hemos podido contar con algún técnico de la Consejería de Baleares, entonces os comentará un breve resumen Gabriel. Gabriel, cuando quieras te cedo el sitio. Creo que veis la pantalla, ¿no? ¿Estáis viendo nuestra presentación? Aún no. A ver, a lo mejor hay que... Espérate, a ver... A lo mejor hay que dejar de compartir la anterior. Vale, share content. A ver, mírala. Ahí será esta, ¿no? Sí. ¿La veis? Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues Gabriel, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, David. Buenos días a todos. No se pasa la... Pues, tú vete a la presentación directamente y tú maneja la presentación directamente, ¿vale? Ponla si quieres a pantalla completa. Pero esta no es la misma que están viendo. Sí, ¿no? A ver... Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a... A ver. Ah, esta, vale, ya está. Ahí está. Ahí la tengo. Vale. El año pasado el Gobierno de Baleares aprobó un decreto ley de medidas urgentes para la protección del territorio de las Islas Baleares. Es una medida que no hace referencia a la costa específicamente, sino al territorio en su conjunto, y tenía el objetivo de contener el crecimiento expansivo de la nueva urbanización y asegurar la protección del suelo rústico. Para ello, lo que hace es identifica, antes de esta ley, que hay un suelo urbano que no tiene servicios urbanísticos básicos, es decir, que está en una situación de facto de suelo rústico. Lo que propone es que si de este suelo se cumple una serie de requisitos, este suelo pasaría a clasificarse como suelo rústico. También está la opción de que se reclasifique como suelo urbano sin urbanización consolidada o suelo urbano. Pero la idea de esta ley es proteger transformando ese suelo urbano en situación de suelo rústico, de facto, en suelo rústico. Y además añade unas condiciones de ordenación de suelo rústico para, en algunos casos, para evitar que sea edificable y en otros para ordenar, reducir tamaño de edificaciones y una serie de actuaciones más en la línea de proteger el paisaje característico de cada isla y sus materiales de construcción. Entonces, lo que se espera con esta norma es que en un plazo de 4 años todo este suelo rústico o suelo que era urbanizable o urbano, pero que estaba en situación de suelo rústico de facto, se convierta en suelo rústico. Y bueno, es lo que os he dicho, la protección viene del propio paso de suelo urbanizable a suelo rural y las protecciones que se añaden al suelo rústico, por ejemplo, el suelo rústico que cae dentro de las áreas de prevención de riesgo de inundaciones, de deslizamientos o de incendios, ya no se podrían edificar como sí se podían edificar con anterioridad. Entonces, para evitar que durante el proceso de aprobación de la ley, si se hubiese tramitado en forma de ley, los propietarios de las parcelas de suelo urbanizable empezasen una actuación que permitiese pues, que ese suelo luego no se pasase a suelo rural,
lo que hace es que se suspenden los trámites, las licencias y cualquier tipo de autorización en el momento en que se aprueba el decreto ley, y durante un periodo de 4 años las administraciones públicas se encargarán de gestionar esta desclasificación del suelo. Entonces, según el Gobierno de Baleares, se estima que con esta actuación se podrían proteger o quedarían protegidas un total de cerca de 52.000 hectáreas de suelo rústico. En ese sentido, la organización ecologista antes referida dice que en la isla de Mallorca, estamos hablando, de ese suelo, un total de 5.200 hectáreas, que son aproximadamente 1.500 parcelas de suelo rústico, pasarían a ser suelo rústico no edificable y, por tanto, con la mayor protección que es capaz de otorgar esta legislación. En el caso de Menorca, esta norma no tiene... no hace efecto en el sentido de que no está permitida la construcción de vivienda en suelo rústico, y en Ibiza y Formentera, como aprobaron sus planes territoriales insulares en el periodo comprendido entre la aprobación de la Ley de Urbanismo del 2017 y esta normativa, pues ya tienen integradas las disposiciones que preveía la Ley de Urbanismo, que son estas. ¿Cómo lo hacen? Pues aquellas administraciones que tienen competencias en ordenación del territorio o de planeamiento urbano tienen que decidir si ese suelo se mantiene como suelo urbano sin urbanización consolidada o se pasa a suelo urbanizable o se pasa a suelo rústico. Para decidirlo, la ley prevé una serie de criterios que hacen que sea obligado que un suelo pase a ser rústico cuando es un suelo urbanizable no programado con una vigencia superior a los 8 años, que además no tenga un programa de actuación urbanística, que sea suelo urbanizable, o apto, pero que no tenga una actuación material de nueva urbanización o que se encuentre en situación de fuera de plazo. Y además suelo urbanizable que esté contenido dentro de una área de prevención de riesgos, total o parcialmente. La parte que queda la parte de la parcela que quedase dentro de esa APR no se podría edificar, mientras que la parte que quede fuera pues se podría edificar en función de lo que dicta el planeamiento. Para ello lo que hacen estaba previsto que de diciembre del 2017 a diciembre del año 2018 fuesen los ayuntamientos los encargados de adoptar estas medidas. En caso de no hacerlo, de diciembre del 2018 a diciembre del 21 se encargarían de ello los consejos insulares. Pasado ese plazo, si los consejos insulares no han completado estas actuaciones, sería el Gobierno de Baleares desde el diciembre del 21 a diciembre del 22. Entonces, esa es básicamente la idea de coger este suelo que es potencialmente urbanizable, porque ya está legalmente como suelo urbano o como suelo urbanizable, y si no se ha desarrollado esa actuación, la idea es disponer de una serie de mecanismos que permitan desclasificarlo automáticamente y, por tanto, contener pues, la urbanización, por lo menos en la medida en la que no está programado. Y, en resumen, eso sería el contenido que tiene esta normativa para la protección del territorio, aunque, como digo, esto no hace referencia en ningún momento a la costa en particular, sino al conjunto del territorio de las Islas Baleares. Y eso es todo, espero no pasarme de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me imagino que... Perfecto. Si quieres, vamos a abrir un turno de preguntas globales. Gabriel, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, por mi parte, ¿me permite? Quería hacer una pregunta que sí. Me ha llamado la atención el hecho de que se diga que en Menorca no está autorizada la construcción de viviendas en suelo rústico, como si eso fuese una cosa exclusiva, ¿no? La construcción de vivienda en suelo rústico está prohibida en todas partes, en todo el suelo urbanizable, no urbanizable. O sea, para construirlo se tiene que reclasificar en urbanizable. Entonces, no sé a qué se refería. Si es que a lo mejor el concepto de suelo rústico es un poquito más restrictivo que el del suelo no urbanizable. Así que en Menorca hemos dicho que no está permitido construir en suelo rústico. Pues es que no está permitido construir en suelo rústico en ningún suelo de ninguna parte de España, aunque al final se construye, pero de forma ilegal.
Gracias, Rafael. Simplemente quiero aclarar que ni mi compañero Gabriel ni yo somos especialistas en urbanismo, ¿eh? Simplemente hemos hecho el esfuerzo de explicaros este decreto. Entonces, yo no sé si, Gabriel, tú tienes clara la respuesta para poder responderle a Rafael. Sí, yo digo, no tengo una base jurídica importante, pero el Plan Territorial Insular de la isla de Mallorca, por ejemplo, sí que permite, cuando el suelo rústico tiene un uso destinado a la vivienda, sí que permite la edificación de viviendas para usos, uso residencial, por ejemplo, no para usos turísticos ni demás usos, y además, con esta norma, se cambian los parámetros de edificabilidad de estos suelos. Por ejemplo, en Mallorca, una parcela rústica en la que se puede edificar una vivienda tiene que tener una superficie al menos de 3,5 hectáreas y se puede construir un total de 450 metros cuadrados de superficie hasta alcanzar un volumen de 900 metros cúbicos. La anterior normativa, por ejemplo, permitía que se edificase un volumen de hasta 1.600 metros cúbicos de vivienda en estos suelos ya te digo, en Mallorca son de 3,5 hectáreas. En Menorca no se permite edificar no se permite edificar en ningún suelo rústico. Y desconozco, esto sí que desconozco, cuál es la situación en los consejos insulares de Ibiza y de Formentera. No sé si eso responde a la pregunta. Realmente que me ha chocado, porque eso contraviene la ley del suelo a nivel estatal. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta para cualquiera de los ponentes que todavía están con nosotros? 2, 3 preguntas y si queréis ya pasamos a la parte final. Sí, cuando quieras, Carolina. David, si pudiera, porque os tengo que dejar, entonces si pudiera hacer una intervención de 1 minuto, 2 minutos, tan solo quería, en primer lugar, agradecer todas las intervenciones, me ha resultado muy interesante y además, bueno, yo soy Carolina Pérez primero me presento, de la red de ciudades MedCities, una red de ciudades mediterráneas que trabaja por la sostenibilidad y somos socios y colaboramos con ETC UMA ya desde bastantes años dentro de la Biodiversity Protection Community. Profesionalmente siempre he estado ligada a la protección del litoral y como MedCities somos parte de un equipo que está dando apoyo a Miteco y a la Subdirección General de Costas en el desarrollo de estrategias para la protección del litoral frente al cambio climático en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Algunos de vosotros, incluida la Asociación Produnas y Susan, ya nos conocimos personalmente hace 1 año en uno de mis últimos viajes de trabajo y reuniones presenciales en enero del 2019 en Málaga, convocada por la demarcación de costas, en una consulta que se hizo en la fase de diagnóstico. Bueno, yo en primer lugar agradecer las intervenciones porque además me han parecido muy complementarias y enfoques muy diferentes y diversos a la protección. Y un mensaje que quería también dejar hoy era que después de que estas consultas que tuvieron lugar hace más de 1 año están a punto de convocarse la segunda ronda de consulta, que ya será no tanto relacionada con el diagnóstico, sino con las medidas que van a proponer estas estrategias. Estas 3 estrategias son diferentes a las estrategias al uso de la Dirección General de Costas, están basadas en un diagnóstico integrado y no tan solo del dominio público, aun y todo se centran en su área de competencia, en la protección del dominio público marítimo terrestre, pero se plantearán medidas que tienen que ver ya, que dan prioridad a la prevención y a la prevención desde el punto de vista institucional, social, a la prevención desde el punto de vista obviamente ambiental, antes de las medidas de restauración. Y me parece que sería realmente importante que en esta consulta, que desgraciadamente será online, pero que abrirá un periodo amplio de alegaciones, todos los presentes hoy participesen activamente con alegaciones, porque creo que realmente lo que ha surgido hoy parte estará contemplado y se habrá tenido en cuenta en las medidas que se van a proponer, pero estoy segura de que se puede reforzar
todo este trabajo a partir de alegaciones que vengan de este grupo. Aquellas que participasteis ya, asociaciones y otros entes locales que ya participaron en la primera fase, serán invitados directamente a la consulta, pero yo creo que a través de TCUMA, que también participó en la primera consulta, os podemos hacer llegar toda esta información porque enriquecerá mucho el proceso y además puede poner en relieve opciones o oportunidades que no se hayan tenido en cuenta y que creo que es muy importante. Entonces, si os parece adecuado, pediré también a través de mis compañeros de TCUMA que os hagan llegar toda la información de los documentos que saldrán a consulta y el proceso de presentación de alegaciones, que estará realmente centrado en medidas, en revisar todas las medidas que se proponen y cómo se priorizan las medidas que se sugieren para unidad de gestión que ya dentro de los tramos del litoral de las diferentes provincias. Claro que sí, Carolina. Pues, bueno, perdona, Dania, ¿tú quieres...? Sí, bueno, también agradecerle a Carolina esto. Yo creo que también confirmarás, David, que es mucho de nuestro interés también formar parte de vehículo entre este grupo, que yo creo que es una incubación de acciones transferibles tremendas que se puede, si se organizan las cosas bien, intentar influir. Y empezando por este punto, no sé, Carolina, si este proceso de consulta tiene que ser, digamos, individual o institucional o puede representar un grupo, y en este caso igual me atrevo a poner una idea encima de la mesa, que sería de lo que estamos sacando desde aquí como acciones que han tenido lugar en algún sitio y son transferibles, de poder igual rellenar una consulta común con las ideas un poco que salen de este grupo. Estoy poniendo un poco cosas encima de la mesa para ver qué podemos salir como grupo también y intentar influir en este proceso. Además que de individualmente o institucionalmente, diría. En respuesta a eso, creo que será a lo largo de la semana que viene que se acabe de cerrar el formato de las consultas, porque obviamente estaba previsto que fueran presenciales al inicio de este proceso y serán online, pero sé que van a ser muy abiertas, en el sentido de que no será un cuestionario complejo, sino realmente una llamada a recibir alegaciones en un sentido más amplio y, por lo tanto, tampoco creo que se establezcan limitaciones de si la respuesta debe venir de individualmente institución o experto por experto o si se quiere hacer una respuesta de un grupo de trabajo. Creo que no creo que en ese sentido pueda haber ninguna limitación. Yo creo que también coincido con Dania, que es muy interesante y de hecho para eso estamos, para facilitar este tipo de procesos y que todos los conozcáis y podáis participar, es decir, sentíos aquí, digamos, nosotros simplemente porque estamos coordinando la sesión hoy, pero somos uno más, igual que ecologistas o que la Diputación de Cádiz o que Cantueso o que la Asociación Produnas. Aquí sentíos todos libres, es un proceso participativo y yo creo que, Carolina, te agradezco yo también mucho la intervención y la invitación. Personalmente creo que es muy interesante el poder participar en estos procesos que en ocasiones, lamentablemente, a nivel estratégico no llegan luego a consolidarse o a concretarse en nada práctico en la costa, pero esperemos que en este caso sí. En este caso sí que digamos, luego ese documento tenga una plasmación real en el territorio, o al menos en parte del territorio, y veamos transformaciones tangibles. El objetivo es que sea realmente la guía de las intervenciones futuras desde la Subdirección General de Costas, o sea que a nivel de intervenciones sería como el marco que ayudará a priorizar tanto dónde intervenir como el tipo de medida a utilizar para la protección de diferentes tramos del litoral. En ese sentido, es un documento instrumental que se está desarrollando directamente para la Subdirección General de Costas, con mucha implicación de las demarcaciones y de las subdirecciones de costas, así que sí que es un documento operativo y por eso me parece tan importante y relevante
que el proceso de revisión y de alegaciones sea amplio, participativo y que se recojan y se tengan que dar respuesta, porque al ser un proceso formal no se puede dejar una sola alegación sin respuesta y me parece muy importante que se participe y que en un documento que va a marcar cómo priorizará las intervenciones la dirección de costa, la subdirección para la protección de la costa, pues se tengan en cuenta todas estas experiencias y las diferentes visiones de cómo se habría de intervenir en el litoral. Perfecto. Dania, ¿tú tenías una pregunta? Sí, y ahora también, porque como sé que Carolina iba a ir pronto, también el interés que cuando estábamos preparando, digamos, para esta reunión muy interesante, pensamos, y aquí está Sonsoles también como parte del proyecto que tenemos conjuntamente con MedCities, de intentar, digamos, tenemos unos productos que igual no lo conoce todo el mundo, el Tools Catalog, por ejemplo, que a mí me interesaría mucho añadir un elemento de acciones locales, que lo hemos hablado en la primera fase hace 2 años antes de empezar la segunda fase, de que se puede complementar con acciones territoriales de éxito que pueden ser transferibles a otras zonas. Y este Tools Catalog, este catálogo finalmente de soluciones, ¿no? Amigable con el medio ambiente y la biodiversidad, está en 4 idiomas, ¿no? Si no me confundo, en el árabe, en el español, en francés y en inglés. Y yo creo que puede ser un caso o varios casos, incluso habrá que pensar un poco cómo plantearlo, pero yo lo asociaría a casos de éxito en algunas veces, que hemos visto casos de éxito después de mucho planteamiento y insistencia, de que al final han salido a la luz, que han sido acciones, no solo planteamientos. Entonces, con esta idea de cómo se puede enriquecer con todo el debate yo creo que puede ser un punto muy interesante para que nosotros también lo debatimos y a base de lo que sale de esta reunión, o espero que sean serie de reuniones interesantes, plantear cosas transferibles de acciones locales. Perfecto, Dania, pues sí, efectivamente, interesante. Y ahí ya quería, y me disculpo con todos porque eso es culpa mía totalmente, he planificado mal la sesión, demasiado corta, tenía que haber sido, porque es verdad que da mucho juego para haber estado más tiempo. No quiero quitaros demasiado tiempo, pero sí que es verdad que veo necesario o interesante al menos dedicar unos minutos al debate sobre qué hemos aprendido de estos casos, cómo podemos conservar los hábitats costeros remanentes. Hay algunos tramos que conozcamos ya, que tengamos a lo mejor incluso el diagnóstico hecho, como decía Carolina, el diagnóstico ambiental o cultural, porque también podemos aprovechar normativa de protección del patrimonio cultural o del patrimonio geológico. Es decir, como veis, el tipo de estrategias o de herramientas que os hemos mostrado aquí hemos intentado que sea lo más diverso posible para dar cabida a actuaciones que no son las tradicionales, de decir, vamos a declarar un área protegida en la costa o un parque natural o un monumento natural o lo que sea. Obviamente, eso es una herramienta importante, pero hay una diversidad de herramientas. Entonces, si queréis, abrimos ya la mesa, si queréis, para 5 o 10 minutos últimos, para no quitaros a nadie más tiempo del necesario, sobre estas reflexiones y sobre futuros pasos. Es decir, se os ocurren, digamos, qué hemos aprendido en esta sesión y qué podemos hacer de aquí en adelante. Ya han salido algunas sugerencias, como las de Carolina, muy interesantes, y aparte, pues eso, incluso a escala local o ya aprovechando los contactos que tenemos de las distintas asociaciones que estamos participando hoy, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué próximos pasos para acciones concretas se os ocurren? Abro el micrófono a cualquiera que quiera participar. Bueno, una cosa que me parece muy importante distinguir es las acciones público marítimo terrestre de las acciones que están en la zona del litoral en un sentido amplio, ¿no? Es que las acciones son... Nosotros últimamente también nos estamos preocupando mucho
de lo que llamamos la urbanización del dominio público marítimo terrestre, que no es una urbanización en el sentido, digamos, normal de la palabra, sino que es la tendencia que está habiendo, cada vez más consolidada, de hacer chiringuitos de hormigón en el dominio público marítimo terrestre y además con sótanos, ¿no? Esto nos parece que ya es un proceso de urbanización a la que se unen no solamente los chiringuitos, sino toda una serie de dependencias, pueden ser los puestos de socorro, los de protección civil, de casetas para pescadores, etcétera. Es decir, que al final podemos encontrar en el litoral zonas que están prácticamente urbanizadas. Es decir, en la pérdida incluso de ese sentimiento de que estás en un paraje natural, como puede tener cualquier persona que vaya, por ejemplo, a Cádiz, ¿no? A las playas de Cádiz. Aquí ocurre que es que no solamente los chiringuitos y estas obras de hormigón que están haciendo, sino que también se está trasladando toda la que hay dentro del dominio de la zona urbana al litoral, como pueden ser los parques infantiles, bibliotecas. Bueno, si queréis ver un ejemplo palpable de eso, ir, por ejemplo, a Torre del Mar, ¿no? Es algo exagerado de la cantidad de, bueno, gimnasio, pasarelas. Luego también la costumbre de que en vez de utilizar las pasarelas de madera, la están utilizando últimamente de hormigón, de manera que te puedes encontrar en sitios donde absolutamente todo es de hormigón, porque hacen pasarelas de hormigón desde el litoral de la playa hasta los servicios, desde los servicios hasta el chiringuito, etcétera. Es decir, que al final tenemos una playa totalmente urbanizada. Bueno, esto es un problema, y otro problema son los problemas urbanísticos. Ahí tenemos el problema de que son, digamos, territorios que están clasificados, algunos de ellos protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico, y por lo tanto es una herramienta que tenemos para poder combatir algunos proyectos. Por ejemplo, tenemos uno en Maro, tenemos otro en el Playazo de Nerja, otro recientemente en el delta del río Vélez. Todo eso son zonas de protección agrícola como paisaje agrícola singular. Bien, pues es en esos sitios donde luego el POT de la Sarquía, el Plan de Ordenación del Territorio de la Sarquía, determinó que hubiesen ahí áreas de oportunidad. Entonces, esto crea un problema de tipo urbanístico que solamente se puede combatir desde el punto de vista urbanístico. Por ejemplo, el delta del río Vélez, además de la parte protegida que como humedal, que es una protección, sabéis, muy débil, pero como es dominio hidráulico, está totalmente blindado. Ahí nadie va a construir, pero el problema es que van a construir al lado, y el delta tiene una calificación de georrecurso, y los georrecursos, por la legislación andaluza, no hay una ley que proteja el georrecurso directamente. Aquí Manolo Robelo me puede decir eso si es verdad o no. No hay una legislación, sino que lo que hay es una estrategia de protección de la geodiversidad, que son intenciones políticas, que entre esas intenciones políticas bien siempre se están repitiendo, sin hacerlo nunca, el hacer una ley de protección de los georrecursos. Bueno, es que en este georrecurso se pretende hacer una marina interior, lo cual significa que vaciarían el delta de tierra para que se meta al mar. Bueno, no digo más. Quiero decir que aquí hay dos tipos de problemáticas. El dominio público marítimo terrestre, en el que hay que extremar mucho. Nosotros hemos escrito a la Dirección General de Costas en Madrid para que intervengan y que hagan una reforma del reglamento que impida que las autonomías que ahora tienen traspasadas las competencias puedan dar autorizaciones a estos chiringuitos de obra, como podéis ver, por ejemplo, la Malagueta, ¿no? Estos chiringuitos de obra, porque son los que ahora mismo está autorizando la Junta de Andalucía en base a sus competencias. La ley de costa, o sea, la dirección de costa, la sección de aquí, la demarcación de costa, hace informes negativos sobre estas construcciones, pero la Junta de Andalucía dice que como tiene ellos competencia no le hacen caso. O sea que al final ese informe no sirve para nada, no es vinculante. Esto es algo que se puede remediar mediante una reforma del reglamento de costa. En fin, que veáis un poquillo cómo está el panorama. David, si yo puedo intervenir. Sí, sí, claro.
en una de las estrategias, por eso es muy importante que tengamos unos marcos de protección del litoral que abarca también el dominio público marítimo, porque lo de las pasarelas en hormigón en un marco protegido no existe. Tenemos también en Marbella, pero lo tienen que levantar. Entonces ya tenemos una estrategia que tiene que ponerse en marcha. Son muy lentos porque son reacios en cumplir el plan técnico, pero lo vamos a insistir porque tenemos mucha paciencia y vamos a impulsar y seguir impulsando las medidas que amplíen y que respeten el plan técnico de la reserva ecológica. Luego hay otra estrategia que también tenemos que hablar, que es el dominio público marítimo terrestre, pero en el mar. Nosotros hemos estado en Madrid justamente en lo del litoral, que estamos proponiendo para la protección del litoral, donde tenemos dunas, porque en otros sitios no abarcamos nosotros, tenemos que implementar unos frenos contra las energías negativas de los temporales, que son arrecifes artificiales multifunción. Y luego estamos impulsando un nuevo proyecto que es entre el intermareal y los posibles arrecifes. Tenemos que cultivar otra vez de que haya los bosques de praderas de fanerógamas, que tenemos, es otro freno. Y además siempre estamos aumentando la biodiversidad, o sea que estrategias hay mucho. Nosotros incluso con el ayuntamiento estamos peleando por la masificación, no solo de edificaciones, sino de las hamacas. Es una masificación de las hamacas que el turista que viene, que quiere disfrutar de un litoral virgen, no puede porque solo hay hamacas que además cobran su buen dinero. Pues con el plan de playas, que va siempre 4 años, siempre nos están, el año que viene lo vamos a esponjar, pero después están las obligaciones con los chiringuitos y siguen sus 50, 100 hamacas. Y además, una medida muy buena puesta en la reserva ecológica es el perímetro dunar entre la playa y la duna, que son las estacas concatenadas que frenan tanto a las máquinas de limpieza, que no quitan cada día un poco de la duna, luego los hamaqueros que no se suban a la duna. Entonces es otra estrategia que nos cuesta implantar y que se siga, porque los temporales algunas veces están elevando las estacas, las tiran al suelo, se lo lleva el mar, porque como las playas han bajado hasta 2 metros de altura por los enfoques de los temporales desde el 2016-17, pues las estacas que plantamos son 60 centímetros adentro de la playa, pero hay muchas estrategias que se puede hacer. Se podría hacer también lo que hemos propuesto, esponjar todas las edificaciones que están en el dominio público y se marcha la gente o se han muerto, no se da una nueva licencia para hacer una nueva edificación. Pero aquí es diferente, aquí se da la licencia, no es ya un piso, sino que se les da 2 pisos y hasta 3. Entonces, aquí el legislador tiene mucho que hacer con lo de los chiringuitos con hormigón hacia abajo. Es una barbaridad en nuestra opinión. Y suerte que tenemos el marco de la reserva ecológica, que no tenemos más chiringuitos propuestas. Fuera de la reserva hay en Marbella ya 7 nuevos proyectos de chiringuitos con hormigón hacia abajo, cuando tenemos el conocimiento que el mar está a 1 metro, 2 metros debajo de la playa. O sea que van a oler todos, aunque pongan hormigón, van a tener todos humedades si no invierten una millonada en esas edificaciones. Y lo que es más grave, que a los chiringuitos que quieren ser auténticos,
como antiguamente de madera y tal, los están amenazando que les van a quitar la licencia para poner a los que quieren invertir dinero con hormigón. Esto es lamentable y eso tenemos que denunciar. Muchas gracias, Susan. Yo tengo una pregunta muy breve y muy concisa para ti o para Manuel, y es sobre la reserva ecológica. He entendido que la declaración puede ser, también viene en la ley, que la ojeamos antes de la reunión, puede ser a propuesta de una asociación civil o de los propietarios de los terrenos, etcétera. Ahí no hay demasiada duda. Mi duda viene es, la declaración, te he entendido, Manuel, que la hacía la delegación provincial, es competente para declarar la reserva ecológica, la delegación provincial de Medio Ambiente de la Consejería en Málaga, ¿no? Y luego la gestión, ¿quién se encarga de la gestión de que no ocurran esas cosas que estaba relatando Susan, que no se invadan las hamacas, que se pongan estacas, etcétera? ¿Quién se encarga de eso? Bueno, la gestión, se me oye, ¿no? Sí, sí. Sí, la gestión básicamente, por la misma declaración que hace la delegación provincial o territorial ahora, lo hace directamente el ayuntamiento en el caso de que sea el proponente. En el caso hay otra reserva ecológica en la provincia donde el propietario de los terrenos, que es el que propone la reserva, pues hace realmente de gestor de esa reserva ecológica. Pero ya digo, siempre hay una cautela, un principio de cautela, que es la propia delegación provincial, en la que en teoría y en la práctica hace el control de lo que se está haciendo dentro de la reserva. Pero realmente es el ayuntamiento, o en su caso el proponente, el que se hace cargo de la gestión de esa reserva. Perfecto. Pues si no hay ninguna duda o comentario más, simplemente acabar con las dos preguntas clave. Es decir, ¿alguna actuación concreta que se os ocurra a día de hoy? Tampoco hace falta que hoy resolvamos todo, pero lo podemos pensar. Os pasaremos la grabación de la reunión y seguramente un resumen de las conclusiones principales o de los puntos principales. Pero bueno, si a bote pronto se os ocurre para que lo vayamos planteando entre los asistentes, algún sitio concreto, pues eso, la desembocadura de tal río o tal playa o lo que sea, y qué se podría hacer ahí y qué próximos pasos sugerís, es decir, a partir de esta iniciativa. Hombre, yo veo una cosa muy importante que se puede hacer en el dominio público marítimo terrestre, que es la regeneración de dunas. Sí, sitios que ya han sido asolados por la maquinaria, por la actividad turística. Es que nosotros hemos visto que en lo que es la anchura de la playa, la mayor parte de la población se coloca prácticamente de la mitad para la línea marítima, y la otra nunca no tiene absolutamente nada. Es un sitio idóneo para hacer una regeneración dunar. Ahí he visto experiencias que se han hecho, sobre todo en Baleares, de regeneración dunar muy exitosas, y creo que eso sería una iniciativa muy buena para renaturalizar las playas, que es que las playas están desnaturalizadas. Algunas incluso le llaman playas urbanas legalmente, es decir, que aparece en la ley de costa como tal. Las playas que están en las ciudades le llaman playa urbana. ¿Por qué las playas no pueden recuperar su aspecto natural? Pues simplemente procurando hacer un acopio suficiente de arena para hacer un cordón dunar, que ese cordón dunar revegetarlo, en fin, hay un procedimiento, ¿no? Esto me parece a mí que es una idea, la estamos intentando desarrollar en algunos sitios que todavía no tienen mucha presión turística, como puede ser la playa de Almayate. Lo único que pasa es que en esa zona ahora viene un proyecto de hacer una marina y se nos va a fastidiar un poco la idea. Pero esto es una cosa interesante a desarrollar. ¿Puedo decir un segundo, Susan, sí, un segundo, es que me parece que Irene había levantado la mano. Un segundín, es por darle también voz a Irene. No sé si está, no te veo, pero creo que estás con nosotros, ¿no, Irene? Por si quieres intervenir. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. Vale, segundo, Susana, ahora intervienes tú otra vez, no te preocupes. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, como estabais comentando el tema de acciones concretas, vinculado con la presentación que ha hecho mi compañero Pablo de nuestro programa para la gestión costera, no son actuaciones, digamos, físicas o estructurales en el territorio, pero sí consideramos muy interesantes y además por parte de nuestros ayuntamientos han tenido una demanda muy importante.
dos actividades que hemos desarrollado el año pasado y una de ellas, de hecho, se va a repetir en los próximos meses. Por un lado, estamos dando formación a las personas operarias de pie que hacen la limpieza y el mantenimiento de las playas. Todo relacionado con el tema de las dunas que está comentando Rafael, la importancia que tienen, pues lo que estamos haciendo es hincapié en cómo se tiene que gestionar y que manejar físicamente ese territorio, ¿no? Nos encontrábamos con municipios en los que los camiones directamente de limpieza entraban por los cordones dunares. Además, en unas épocas del año en el que la nidificación de especies vulnerables pues, se vuelve bastante interesante o importante. Entonces, bueno, esa formación el año pasado tuvo una cantidad de solicitudes bastante grande y, de hecho, este año vamos a repetirla. Consideramos que es muy conveniente, sobre todo para la gestión que hacen los ayuntamientos del espacio, ¿vale? Porque no estamos formando al técnico o al jefe de servicio, sino que estamos formando al operario de pie, al que verdaderamente está a diario en la playa. De hecho, nos han pedido este año que además de operarios de playa pudiesen entrar otro tipo de profesionales como pueden ser protección civil, socorristas, que también se ha dicho, ¿no? O sea, personas que al fin y al cabo trabajan diariamente en ese territorio. Y por otro lado, sí lo ha mencionado Pablo, pero quería también hacer hincapié en que otro de los trabajos que hemos hecho ha sido el estudio de capacidad de carga en playas del litoral gaditano. Obviamente no se ha hecho de todas, solamente se hizo de 5 playas, pero esos estudios han arrojado unos resultados interesantes. Por ejemplo, algo que puede parecer un poco lógico, que es la actividad turística que se concentra en playa, el número de personas, porque al final lo que hemos hecho ha sido contar personas en la playa, ¿no? En determinadas horas del día. El número de personas que tú cuentas en la playa te está dando una idea de los servicios, de las infraestructuras y los equipamientos que esas personas necesitan en la trasera de ese ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo aquellas playas o identificando aquellas que se encuentran más, podríamos decir, sobresaturadas y en qué épocas del día, en qué épocas del año, puedes tú también ordenar o gestionar de una mejor manera lo que sería su trasera, su zona de servidumbre de protección, todo el tema de aparcamientos, de accesos, ¿no? Bien pensándolo desde un punto de vista desarrollista, que sería aquel que pretende continuar con el desarrollo de la playa, o bien desde un punto de vista de una gestión un poquito más responsable o incluso del decrecimiento que se ha comentado aquí, de, bueno, pues en espacios donde haya unos ecosistemas más vulnerables tenemos que directamente impedir que haya esa sobrecarga en la playa, y la manera de impedirlo es a lo mejor eliminando aparcamientos o a lo mejor no permitiendo el acceso de vehículos o el rediseño de líneas de transporte público, por ejemplo, para esas zonas, ¿no? Son ideas o acciones ya muy concretas, pero creo que redundan en ese beneficio que se está persiguiendo, ¿no? Solo quería pues compartirla con vosotros. Perfecto, Irene, muy interesantes. Creo que quizá como punto clave de la reunión sería, o actuación concreta, sería la contribución de todos los que queráis. Os invitamos, como os ha invitado Carolina, a hacer alegaciones a esa estrategia. Nosotros desde el ETC podemos intentar hacer que os llegue, es decir, o enviaros o la propia estrategia o el enlace al formulario en línea. No sé, le he entendido que era en línea la participación que se buscaba. Y yo creo que todas estas son, digamos, iniciativas interesantes, que es lo que están pidiendo ahora. Entonces, si queréis, para no entretenernos más, una última intervención. Susan, ¿tú querías decir algo? Porque nos estamos retrasando muchísimo con respecto al horario. Brevemente, por favor. Sí, solo quería decir que crear un ecosistema dunar en una duna que había existido, la duna tiene su propio alma, su propia estrategia, y la mano del hombre para llenar con arena una duna no funciona. Esto se ha aprobado en Valencia y no ha funcionado. Nosotros ahora mismo estamos sufriendo la destrucción de una pequeña duna y han querido hacerla artificial llenándola con metros cúbicos de arena. Nos hemos opuesto, preferimos de que la naturaleza tenga su tiempo porque tiene cresta dunar, que tengamos el tiempo que le damos para que el aporte de arena pueda fluir, y vamos a hacer una reforestación conforme con vegetación dunar, y que tenemos que ser un poco más proteccionistas o convencionalistas y no queremos insistir en la mano del hombre, que tiene que crear naturaleza donde no
está la naturaleza haciendo su trabajo. Esto es mi aportación o nuestro ruego. Perfecto, muchas gracias, Susan. ¿Alguna última intervención candente? ¿Manuel? ¿Estabas diciendo? No, es que me había parecido que estabas hablando, pero no sé si... No, es que estaba al hilo de lo que está diciendo Susana. Yo creo que se han planteado muchas iniciativas interesantes, pero básicamente creo que deberíamos, si te parece, tú podías encauzarlo muy bien, es un poco en la sectorización de la conservación dentro de cada litoral. Es decir, en Málaga, por desgracia, no es lo mismo el litoral oriental que el occidental, y por supuesto la saturación esta que todos estamos hablando del litoral pues tiene unas connotaciones que son realmente importantes de asegurar. No todo es conservar a través de las leyes de conservación de la naturaleza, sino que también el uso urbanístico, y creo que lo estáis demostrando muchas de vuestras intervenciones, es fundamental, porque es realmente el urbanismo el que ha creado intereses y el que ha creado la incidencia sobre el medio. Si no solucionamos ese tema, prácticamente cualquier iniciativa de conservación va a fracasar de todas, tarde o temprano. Correcto, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo y simplemente para aportar mi pequeño granito de arena al tema del debate o el ligero debate sobre si restaurar o conservar, siempre es más eficaz conservar lo que hay que restaurar. Siempre va a ser más eficaz. La restauración es carísima, como bien sabrán, la restauración activa, me refiero, no la pasiva, a la que se hacía referencia Susan. Es muy cara, necesita muchos recursos y esos recursos desafortunadamente no abundan para otro tipo de actuaciones que podían ser más necesarias, como la que planteábamos aquí en esta sesión, que es conservar lo que todavía queda poco alterado de la costa prioritariamente y luego identificar zonas muy valiosas para restaurar. Pero, digamos, desde mi punto de vista, la estrategia debería ser así. Primero conservar y luego restaurar lo que sea especialmente valioso. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestras intervenciones. Os pido otra vez disculpas porque he organizado fatal la sesión, nos ha ido totalmente de tiempo, pero creo que ha sido muy interesante. Creo que todos habéis hecho aportaciones muy interesantes para tener en cuenta. Espero que todos hayamos aprendido algo y por nuestra parte nos comprometemos a haceros llegar la grabación de la sesión. A lo mejor un pequeño resumen, ¿no, Gabriel? Les podemos hacer también de los puntos principales. Y cuando tengamos noticias de Carolina y de la iniciativa para las alegaciones del Ministerio, os las haremos llegar también. Por vuestra parte, es decir, nosotros simplemente estamos haciendo de facilitadores, lo recalco, cualquier iniciativa que vosotros tengáis desde vuestras personalmente o institucionalmente, por supuesto nos las hacéis llegar o las canalizáis y nosotros facilitamos la canalización a priori a través de este grupo o de grupos mayores si idealmente esta iniciativa va cogiendo volumen. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada más. Si no, gracias a todos. Dania, ¿tú tienes alguna última...? El micrófono, no se te oye, el micrófono, tienes que abrirlo. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me escucháis? Bien, pues muy interesante también de mi parte, agradeciendo a todos, además de que se ha alargado y habéis quedado casi todos con nosotros. Yo creo que es un principio de debate muy interesante, pero no tiene que mantenerse en debate solo. Yo creo que hay oportunidades. Ahora mismo es la década de la restauración, activa, pasiva. Eso son, vamos, dependiendo de los casos. Pero allí a todos los niveles yo creo que se está llegando muchísimos mecanismos para que se pongan cosas concretas en acción. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, vamos, que sabemos que hay bastantes fondos que van a estar dirigidos para temas de restauración. Tendremos que pensar en estas líneas también. Yo creo que la base, y de nuestro centro, yo creo que con David por lo menos la intuición de que hace falta crear una base y darle mucha visibilidad a dónde están estos niches, ¿no? Estos, no sé cómo se llamarán, hotspots importantes de biodiversidad, de zonas
naturales, porque muchas veces se nos olvidan que son tan pequeños y tan espacialmente divididos que se nos olvida una visión conjunta, pero las hay, y las hay bastante. Además, en la costa aquí sigue habiendo algunas cosas que todos hemos estado diciendo de casos que están cerca de nosotros. Y yo creo que identificando esas zonas, metiéndolas en una base común, intentando dar visibilidad, somos muy variados como... Perdona, el español no lo tengo muy fuerte, como stakeholders, ¿no? Como gente de diferentes instituciones y con diferentes mecanismos en las manos. Y yo creo que eso para mí puede ser un punto de partida muy interesante, crear una base conjunta de información donde están localizados, intentar darle visibilidad en asuntos como colectivo. Vamos, desde CCUMA sería de nuestro interés formar parte de esto. Trabajamos con datos espaciales, trabajamos con temas de movilización también a nivel local, que es una parte de la acción que nos gustaría también fomentar. Cosas así para mí pueden ser muy importantes para luego levantar la importancia de que estas zonas existen, están aquí, son varias, tienen unas áreas, tienen unas hectáreas, y habrá que ir para un paso más, si restauración activa, si protección y tal. No sé cómo prácticamente podemos poner tal mecanismo, pero yo creo que lo que podemos hacer con un resumen que comentas, David, muy corto, de poner algunos puntos comunes de acción de futuro y ver cómo podríamos movilizarnos de una forma que pueda también ser un punto común donde vemos oportunidades y vemos dónde se puede pues hacer alguna acción local sobre un tema u otro, restauración activa, pasiva, protección, dependiendo un poco de los casos y de los mecanismos que hay. Es un poco un punto igual muy abierto de mi parte, pero yo creo que puede ser llegar a concretarse algo que no sea solo una reunión interesante, pero que fomente un tipo de acción colectiva hacia unos objetivos claros. Mira, antes de terminar, David, si puedo... Sí, adelante. Sí, bueno, hola a todos. Soy José Ángel Cantueso, de la empresa Cantueso Natural Seeds, y bueno, me ha parecido todo muy interesante las exposiciones que habéis realizado, y simplemente por decir que a nivel práctico de empresa y por lo que venimos nosotros observando desde hace ya más de 25 años que llevamos en el tema de la restauración de zonas tanto de litoral y ecosistemas dunares, es que realmente para empezar a ser efectivo hace falta pues lo que la Asociación ProDuna está promoviendo desde hace tiempo, que es involucrar a la sociedad, es fundamental. Hay que tener una sinergia a nivel de instituciones públicas, organismos, universidades y empresas privadas. Y todo eso hay que focalizarlo, orientarlo hacia la concienciación y la divulgación en las zonas donde sea necesario. Sin la población detrás, esto no va a ningún sitio. Entonces, es fundamental esa labor de concienciación y divulgación, ¿vale? Por muchos proyectos que haya, nosotros llevamos varios años, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de proyecto que está ahí aparcado, que es el proyecto de la restauración del Parque Arraijanal, ahí en Málaga, donde desde hace 2 años nosotros nos llegó el proyecto, hemos hecho un diseño de restauración de los distintos ecosistemas que allí hay. Hay 4 ecosistemas que nos llegaron, nos llegó en el proyecto diferenciado, y creo que no se ha hecho nada. Ni siquiera la población de Málaga creo que es conocedora de ello. Entonces, lo que hace falta es eso, una labor de, primero, estas sinergias que se están fomentando a través de este tipo de reunión, pero sobre todo trasladarlo con acciones puntuales de divulgación y de concienciación para que, llegado el momento, las actuaciones que se hagan tengan el respaldo de lo que es la población. En nuestro caso, a nivel de vegetación, que es a lo que nos dedicamos, pues se han hecho actuaciones, como bien se ha dicho ahí, en las Islas Baleares. Nosotros hemos actuado en Formentera, en Ceuta, en el Parque Nacional de Doñana, en distintas zonas. Ha sido siempre con un respaldo de
o bien de instituciones públicas o bien de asociaciones y poco a poco se van dando pasos. Pero creo que la línea a seguir es esa y creo que poco a poco pues, se va creando una buena dinámica y sobre todo que todas las instituciones, organismos, asociaciones pues estemos coordinados y vayamos por la misma línea. Es básicamente lo que me gustaría comentar y por nuestra parte estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, de apoyo, de información a nivel de empresa. Nada más y encantado de haber estado. Perfecto, pues muchas gracias. Y yo recojo el guante porque has mencionado un punto muy interesante que es el de la involucración de actores. Y aquí sí que os lanzo a los demás actores, en particular, a los demás asistentes a la reunión, en particular a las organizaciones ecologistas, pero también a los compañeros de la Diputación de Cádiz, el que quizá os animo a que penséis a qué puertas se pueden llamar, porque nosotros no lo sabemos, nosotros estamos en la universidad y no es el trabajo que normalmente hacemos, pero a qué puertas de ayuntamientos, fundamentalmente ayuntamientos, porque si algo ha quedado claro es que son unos actores clave en este proceso, pues a qué puertas se pueden llamar, alguien que conozcamos, yo conozco al concejal de Medio Ambiente de no sé dónde, tal, para empezar a hacer pedagogía, como decía el compañero de Cantueso, para empezar a divulgar, a concienciar, también a que nos permitieran hacer talleres incluso en el municipio para que la gente de allí conozca el valor de sus propios ecosistemas de la costa y para involucrar a estas organizaciones, a los ayuntamientos y a las diputaciones también provinciales en la protección, en este proceso de conservación y restauración de los tramos de costa que aún no están en un estado natural o seminatural. Entonces, simplemente lo lanzo ahí, es decir, para que, digamos, todos tomemos una parte activa en este proceso. Os animo a ello, a que lo penséis y a que sugiráis y hagáis propuestas de decir, pues mira, pues yo tenemos una relación muy estrecha como el caso muy exitoso de Produnas en Marbella, pues nosotros desde AMACBA o desde Ecologistas tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento de X, de Torre del Mar o del que sea, y podemos empezar a hacer actuaciones concretas en estos sitios. Y creo que sería una buena manera de avanzar, porque si no, digamos, si nadie se mueve, nosotros, o como os decimos, no tenemos esa red de contactos y lo único que podemos hacer es facilitar este tipo de abrir puertas, por así decirlo. Entonces, en ese ánimo estamos y os animamos a todos a contribuir en la medida en la que podáis. Dicho esto, nada más, os ruego nos perdonéis por el retraso y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. ¿Me explicas un poquitín cómo ha ido?